del Ministerio de Jesús es el Camino, a todos los que nos miran, a todos hermanos los que también miran de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Dios me los bendiga y les mandamos muchos saludos. El programa Dios está el control. Bendiciones también a cada uno de ustedes. Y ahora le damos la invitación a mi hermana Carla. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí un día más, que el Señor nos ha dado la fuerza. Así que estamos aquí, ¿verdad?, para predicar la palabra del Señor. Así que le hacemos la invitación a aquella persona, ¿verdad?, que esté conectada, que ya está en sintonía, ¿verdad? Y para dar inicio siempre le damos gracias al Señor para Amén. Poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor hablándote, que sea el Señor por medio de su palabra transformando tu corazón, que sea por medio de la palabra que el Señor tenga cambios en tu vida, porque lo que venimos a hablar aquí es pura verdad, la palabra del Señor. El Señor está ahora en este tiempo, ¿verdad?, llamándote por medio de esta palabra, que tú puedas venir y rendirte a los pies del Señor, porque solamente podemos hablar las grandezas, las maravillas, lo que el Señor hace, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aquí estamos, no importa lo que esté pasando en este momento, no importa lo que acontezca, pero hay algo muy importante, es que nosotros siempre, para poder estar firmes delante del Señor, debemos de estar, aún como mi hermana, que estamos en este día, jueves aquí, cada jueves, que nosotros estemos dispuestos cada día, no importa lo que pasemos en nuestra vida, no importa las pruebas que vengan, aún puede ser muchas pruebas que está pasando ahora en este momento. Quizás tú estás ahorita en un proceso de enfermedad, no sé qué puede ser, pero sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que si estás en ese proceso, son diferentes cada proceso, pero de ese proceso el Señor te lleva a otro nivel, el Señor te saca de ahí. Así que para dar inicio voy a poner esto en las manos del Señor, que Amén. Sea el Señor hablando a tu corazón. Padre bendito, venimos delante de tu presencia primeramente, Señor. Los acercamos delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón a ti, Señor. Yo me humillo delante de ti, Padre. Venimos, Padre, ahora, Padre, poniendo esto en tus manos, que seas tú hablando, Señor, a aquella persona, Padre, que necesita escuchar a esta palabra. Tú sabes, Señor, a quién va a caer y se va a hacer rema dentro de su corazón, Padre, pero por medio de tu palabra tiene que haber cambio. Por tu palabra, Señor, tú tocarás los corazones, porque eres tú el que toca los corazones, Padre, el que cambia, Señor, el que derarguye, porque tu palabra es útil para enseñar, para derarguir. Ahora, Padre bendito, Señor, que sea tu palabra bendita. Los hacemos a un lado, Señor, los hacemos a un lado, y que sea tu presencia, que seas tú, Padre, hablando por medio de tu palabra, Señor. Los hacemos a un lado, nuestras emociones, Padre, todo lo que vayamos a hablar, que sea del Espíritu Santo, que seas tú hablando, Padre bendito. Quizás hay alguien que necesita esta palabra, Padre, pues aquí estamos, Padre, los humillamos delante de ti, los presentamos en este día hermoso, Padre, porque todos los días son hermosos, Padre, porque todos los días, Padre, que tenemos esa respiración, es hermoso la vida que tú lo das, Señor. Gracias, Padre. Te pido también por aquel que está escuchando, aquel que está ahora viendo, Padre, si está pasando algo, Padre, ahora, Señor amado, aquella petición que vaya a entrar, Señor, sabemos que el que contesta, Padre, eres tú, Señor. El que hace los milagros eres tú, Señor. Amén, amén y amén. Así. Teléfono, hermano, por si quieren llamar. Pueden llamarlos al 281-501-8358 y por mensaje de texto 713-992-1446. Así como, ¿verdad?, estamos aquí un día más con el programa Dios está en control, como está el tema, ¿verdad?, del programa. Dios está en control, siempre Él está en control de todo, siempre está ahí para ayudarlos, para bendecirte. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a encontrar la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 1, del 6 en adelante.
Y dice la palabra del Señor. Voy a empezar a leerla en el 1 para poder dar una poca introducción de lo que vamos a hablar en este día. Y dice la palabra del Señor. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes y millares de centenas y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, el lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón. Y dice el 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmeme pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, ciencia, para que presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Lo vamos a quedar allí y de ahí vamos a finalizar en el 13. Aquí está hablando la palabra del rey Salomón, ¿verdad? Que está hablando de Salomón. Salomón dice que reinó 40 años. Él era hijo de David y fue afirmado en el reino de Jehová, de Dios. Aquí la palabra habla de un hombre poderoso, de un hombre que era, digamos, el único hombre, creo yo, más rico de esa nación en esa época. Era el tercer y último monarca. Monarca quiere decir, ¿verdad?, que llevó, él dice acá, la manera de, dice, invocó a Salomón a todo Israel, a jefes y millares. Era un hombre poderoso, un hombre muy rico, un hombre que tenía mujeres. Él podía, porque él era un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios lo puso a reinar como rey ahí en esa época. Pero también podemos ver más adelante que vamos hablando la palabra del Señor, que era un hombre que mucha gente se reunían, muchos, aquí dice jefes, jueces, príncipes de todo Israel, jefes, y también era un hombre sabio, porque este era un hombre un hombre de Dios, que Dios lo puso ahí. Pero vamos a empezar a leer la palabra, a donde los vamos a centrar, a donde Dios está hablando por medio de su palabra, para que tú puedas entender esta palabra, qué Dios quiere, qué Dios está pidiendo, qué Dios le está diciendo a Samuel en el 6. Vamos a empezar ahí, dice, aquí fue cuando fue llevado el tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón, porque dice que ahí se ofrecieron 1000 holocaustos, pero en adelante vamos a seguir. Dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre 1000 holocaustos. Holocausto quiere decir sacrificios, ofrenda, pero aquí podemos ir centrarlos en el 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. O sea, aquí dice, aquella noche se apareció Dios a Salomón. Entonces aquí era Dios en ese momento, en ese versículo, el Señor le está diciendo, dice Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, Dios aquí también lo estaba como probando. Aquí es como que Dios le estaba haciendo una pregunta a Salomón. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé.
Y dice el 8, Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Podemos ver con este versículo la misericordia que Dios tuvo con el padre de Salomón. Un hombre que él pecó, hizo delante del Señor, pecó, ¿verdad? Porque él se enamoró de una mujer que no le pertenecía, porque él puso los ojos en esa mujer que no era de él. Pero aquí la palabra dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey. O sea, aquí el Señor puso a Salomón, fue el Señor que lo escogió. Aquí lo puso por rey en esta época, en esa nación de Israel. Una nación de Israel donde tuvieron 40 años, dice, en el desierto, y él reinó esos 40 años. Pero aquí la palabra del Señor habla en esta palabra, es que el Señor le está diciendo a Salomón, ¿verdad? Dios, tú has tenido misericordia con mi padre como lo has tenido conmigo. Y dice el 9, confírmame pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso. Vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy numeroso, muy grande, un pueblo de donde él reinó, donde el Señor lo estaba poniendo como rey para que gobernara ese país. Pero lo que podemos ver por medio de esta palabra, que aquí Dios en el 6 y el 7 es como que Dios lo está probando a Salomón, así como hacerle como una pregunta, y quiso escribir qué había en el corazón de Salomón. Aquí solamente Dios en el 6 y el 7 es que Dios quería saber lo que había en el corazón de Salomón. Y dice la palabra aquí, confírmese que ahora, oh Dios, Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre pueblos, dice, numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, lo vamos a quedar en el 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Aquí vamos a quedarlo. Este varón le pidió a Dios primeramente sabiduría antes que las riquezas. O sea, el Señor está pidiendo ahora por medio de este versículo, como este hombre, un hombre para mí le voy a decir algo, un hombre de sabiduría, un hombre entendido. O sea que aquí en el 6 y el 7 solamente Dios quería ver qué había en el corazón de Salomón. Pero en este tiempo Dios está llamando hombres y mujeres como este en el 10, que dice, dame ahora sabiduría. O sea, él no vino a pedirle nada más que la sabiduría para poder guiar al pueblo, para poder gobernar aquella nación. Porque en este día quizás yo conocí ya en el 2000, empecé yo a servir al Señor, a aceptar al Señor. Pero el Señor está pidiendo en este día que nosotros pidamos primeramente sabiduría, que significa que antes que las riquezas. Porque ¿para qué? Para poder gobernar ese pueblo. Porque Dios está pidiendo por medio de esta palabra, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Es como que aquí está hablando clara la palabra, porque nosotros a veces venimos, creemos que la riqueza, tenemos una riqueza. La riqueza es esta palabra. Para mí la riqueza es la palabra del Señor, porque la palabra aquí está hablando, dame ahora sabiduría para poder guiar a ese pueblo. Porque primeramente Dios vio el corazón de Salomón, que pidió sabiduría. Era un hombre, puedo yo ver por medio de esta palabra, un hombre entendido, un hombre diligente. Diligencia quiere decir un hombre para que no viniera y pidiera riqueza. Pero dice la palabra del Señor, pidió sabiduría para presentarme delante de este pueblo. Como el Señor los está pidiendo, que nosotros primeramente pidamos esa sabiduría, el entendimiento. O sea, aquí yo puedo ver que dice sabiduría y ciencia. Este hombre fue un hombre
entendido, un hombre diligente, un hombre, por aquí puedo yo agregarle, no dice aquí la palabra, pero yo le podría decir el discernimiento para poder guiar, porque si dice, hermana, discernimiento le agrego yo, no lo dice la palabra, pero para guiar a este pueblo, dice Irene Durán. Oremos por la pastora Marisela Trejo y su papá y sus pastores de Matamoros, Tamaulipas, que están enfermos con el COVID, y la pastora Marisela presenta un cuadro de neumonía en los rayos X, porque nada hay imposible para él. Vamos a poner esta petición, ¿verdad? Familia, pido oración por mis familiares, dice. Por mi familia Durán. Necesitan milagros de sanidad. Oh, José, Joy y Lupe. Y Melda Durán. Vamos a orar por José, Joy, Lupe y Melda Durán. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, tú conoces ya los nombres, Padre, mencionados, pero venimos declarando la palabra de sanidad sobre ellos, Padre, sobre ellos, estas 3 personas, Padre, que han entrado esta petición, Padre. Creemos que a donde están allí, Señor, que ellos tengan fe, primeramente, que se agarren de ti, confiar, la confianza en ti, Señor, que tú es el que haces el milagro. Ahora ahí declaramos, Padre, no importa la distancia, Espíritu Santo, pero que tú lo haces ahora allí, Padre. Manda esa sanidad, derrama ese bálsamo de sanidad sobre sus vidas, Padre. Creemos en ti, Padre. Tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso, Padre. Amén. Manda ese soplo de vida, Señor, ahora en este momento, Señor. Creemos en ti, Señor, que tú estás en control, Padre, que tú estás allí, Padre, a donde estén ellos. Si están en un hospital, Señor, ahí tú los guardas, Padre. Manda tus ángeles, Padre. Manda esos médicos, Padre, que tengan esas manos, Padre. Esas personas que están ahí, que los estarán cuidando, Padre. Ahí, Señor, llega ese milagro, Padre, que ellos te están pidiendo, porque están confiando solamente en ti, Señor. Amén. También vamos a la otra. Por los pastores. Vamos a orar por los pastores, que también hermana Irene, Dios me la bendiga, está pidiendo por ellos. Ahora vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos clamándote, Señor, por la vida de los pastores, Padre bendito. Que sea usted limpiando, Señor amado, esos pulmones, Padre. Que sea usted limpiando sus bronquios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu Espíritu Santo obre, mi Dios amado. Bendito Padre, bendito celestial, que sea usted levantando tu mano poderosa, mi Dios amado, ahí donde se encuentran ellos, Señor amado, y que tú les des la fuerza que ellos necesitan, Padre. Que tú les des la fortaleza, mi Dios eterno, que ellos necesitan, mi Dios amado, y que ellos pongan tu mirada en ti, mi Dios amado. Reprende, bendito Padre, todo temor, Padre bendito, todo lo que el enemigo quiera poner en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Atamos la muerte, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Destruimos, Padre Santo, toda maldición sobre sus vidas, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado. Que usted los levante, Señor amado, para ver tu gloria, bendito Dios, a través de sus vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Te damos gracias desde ya, Padre Santo, porque creemos, mi Dios amado, que usted ha hecho un milagro grande en su vida, Señor amado, para la gloria y honra suya, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Seguimos aquí. Quiero leer la palabra del Señor en Salmos. Vamos a leer Salmos 6, 25. Voy a leer la palabra del Señor en Salmos 6, 25. Y dice la palabra: por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice: y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen y brotan, no brotan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy de la mañana se echa en el horno, Dios la viste, y así no hará mucho más vosotros, hombres.
aquí está hablando, ¿verdad? Como está hablando aquí, ¿verdad? En el 10, donde sabiduría pidió mejor la sabiduría que la riqueza. Pero aquí también podemos ver que por haber tenido esa actitud, el Señor le concedió muchas riquezas en esa, como le digo, era el único hombre más que tenía mucho, era dueño de vacas, millares, de muchas cosas, de mujeres. Aquí podemos ver la historia de este hombre, es tan hermosa porque él pidió primeramente la sabiduría ante la riqueza. Y dice aquí, amén, dame ahora sabiduría, dice, porque ¿quién podrá? El 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pedisteis riquezas. Aquí lo que está hablando la palabra, que podamos nosotros agarrar esta palabra, captar esta palabra, que se quede dentro de nuestro corazón, que el Señor te está hablando en este día, que lo más importante es que nosotros le pidamos a Dios la sabiduría, el conocimiento, de estar en el camino del Señor. No significa, claro, pero dice que el Señor anda buscando hombres y mujeres como este hombre de Salomón, que antes que eso pidió sabiduría, porque la sabiduría los ayudará. Dice que no los afanemos, como dice que las aves pueden, dice que no niegan y ellas siempre tienen que comer. O sea, aquí está hablando la palabra que nosotros tenemos que poner en primer lugar al Señor, en primer lugar. O sea, ahorita estamos en un mundo muy tremendo, cosas que están pasando, pero yo te vengo a decir por medio de esta palabra, o donde dice, pide la riqueza. No le estoy diciendo, el Señor quiere ver nuestro corazón. El Señor, por medio de esta palabra, yo puedo decir, Dios quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos, yo lo puedo decir, en toda la humanidad hay muchos, como cuando negaron a Jesucristo, cuando así hay muchos que están negando al Señor. ¿Cómo? O sea, esta palabra es que la sabiduría, eso quiere decir que Él pidió mejor sabiduría en vez de otras cosas, pero ahora por medio de esta palabra, que te esté hablando esta palabra a tu corazón, que estamos dándole la espalda al Señor, cuando el Señor ha hecho muchas cosas por nuestra vida, cuando el Señor es el Dios que puede sanarte, es el Dios que te puede librar de muchas cosas, pero pidámosle al Señor mejor sabiduría que las riquezas. Pero dice que aquí el 11 ya dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia. Algo amén, tan poderoso. Esta palabra puede estarte hablando a tu corazón. Primeramente, pídele al Señor esa sabiduría, porque si tú quieres estar en bendición, tú quieres estar, porque es como dice el versículo, hermana, aquel es un versículo que es muy hermoso también. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia. De ahí que dice, pero Dios probará nuestro corazón, a ver cómo está nuestro corazón, porque aquí en el 11 ya vemos, aquí probó el corazón de Salomón, ¿verdad? Amén, amén. Está bien hermoso, hermano, porque aquí dice que el Señor se le apareció, ¿verdad? A él. Amén. Y en Primera de Reyes, amén, Primera de Reyes 3:5, ahí dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en un sueño. ¿Verdad? Que es hermoso cuando le pedimos una confirmación a Dios y Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Y a él se le apareció en un sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Amén. Tú le has reservado esta tu gran misericordia. Es que le dijiste, hijo, que se sentases en tu trono como sucede en este día. Y el 7 dice, pues ahora Jehová tu Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo
porque rey en un lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor Salomón pidiese esto. Dios vio, hermano, la humildad, ¿verdad?, de Salomón, como él le pidió, con qué humildad él se humilló. Él, hermano, el Señor le agradó, hermano, con qué sinceridad él le habló, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Que yo diga, voy a ir a predicar y voy a ir a predicar sola, no. Yo tengo que pedirle la sabiduría al Señor primero. Yo tengo que decirle, Señor, tú tienes que ir conmigo, que tu Espíritu Santo vaya conmigo, porque si no va a salir palabra de uno, vea. Pero cuando le pedimos la sabiduría al Señor y el entendimiento, sabemos que el que va a predicar es el Espíritu Santo. Y aquí el Señor le agradó que él le estaba poniendo multitud de gente. Y él estaba diciendo, Señor, dame sabiduría a cómo guiar toda tanta multitud, porque el Señor le estaba poniendo mucha multitud. Y ahí, hermano, Dios se gozaba de mirar, ¿verdad?, cómo él estaba pidiendo, que le estaba pidiendo sabiduría. Yo pienso que alguien que le dice al Señor, pídeme lo que tú quieras, y le va a decir, no, pues dame un carro, dame una casa, dame dinero. Pero el Señor dice, primero, pídeme lo de mi reino, pídeme lo mío, que ahí es donde el Señor se glorifica, porque el Señor ya conoce lo que nosotros necesitamos. Dice, por eso la palabra dice que primero buscar el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Y podemos ver que el Señor lo enriqueció en grandemente, le dio grandezas, sin que Él se los pidiera, hermanos. Aquí nos miramos en la palabra que Él le dijo, dame dinero, Señor. Señor, dame riquezas materiales. Aquí Él no le pidió. Él lo que solamente le pidió y le dijo, Señor, dame sabiduría. Dame, Señor, ciencia para poder guiar a este pueblo, Señor. Y Dios, hermano, le dio eso y le dio más, hermano, porque el Señor es el que multiplica. Él es el que da y da, hermano, a manos llenas. Pero el Señor, hermano, mira, cuando nosotros disponemos el corazón a servirle a Él de corazón. Aquí, hermano, podemos ver, hermano, que era hijo de David. Y verdad, la promesa de David le siguió a su hijo Salomón, que lo que no pudo hacer con David, lo hizo el Señor con su hijo Salomón. Aquí viene, hermano, la bendición, ¿verdad? Amén. Aquí viene el galardón, hermano, a su hijo, que tal vez David no lo vio. Pero, ¿verdad? Gloria al Señor, que lo que David no vio, el Señor se lo dio, hermano. Bendito Dios, porque ahí está la promesa, hermano. La promesa de lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Tal vez nosotros ya no vamos a alcanzar a ver toda la promesa que Dios nos ha dado. Pero como Dios es omnipotente, hermano, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso. Y ahí está, hermano, la grandeza de nuestro Padre. Cuando el Señor, hermano, cumple su promesa, tal vez nosotros ya no vamos a ver a nuestros hijos cómo los va a usar el Señor. Pero ya Dios nos ha prometido que son nuestros hijos para Él, hermano, que son siervas, que son, ¿verdad?, que son profetas, predicadoras, no sé lo que el Señor ha dicho, pero ahí está la grandeza, porque podemos ver, hermano, que David ya no pudo ver. Pero el Señor no se le olvidó lo que David había hecho para él, hermano. Aunque nosotros podemos leer lo que David era, ¿verdad? Pero para el corazón del Señor, hermano, David era un gran siervo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y aquí, hermano, podemos ver que le dice, le ofreció para él 1000 holocaustos. ¿Verdad? ¿Qué más holocausto, hermano, que nosotros le entreguemos al Señor nuestro corazón y nos postremos delante de la presencia de Dios? Aquí dice que le entregó 1000 holocaustos, hermano, 1000 vacas, hermano, 1000 animales, ¿verdad? De la manera que ellos hacían holocaustos. Pero aquí también dice, hermano, que dice la petición de Salomón fue sabiduría
ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Solamente el Señor, hermano. Solamente es el Señor el que puede gobernar en tu vida y en la mía. Solamente es el Señor, hermano, el que puede hacer, hermano, que ustedes, hermano, nosotros, donde nos mande a predicar al Señor, es Dios, hermano, el que va a hacer lo que Él quiera hacer, hermano, porque Él es el dueño de nosotros. Amén. Y podemos mirar, hermano, que aquí dice: confírmese, pues ahora, Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Fíjese que aquí está la palabra que dice: confírmese. Nosotros no podemos hacer algo, hermano, sin que el Señor no nos confirme. Nosotros tenemos que esperar que el Señor nos confirme antes de nosotros decir: voy a hacer esto, porque el Señor nos da la palabra, pero también la confirma. Y aquí le dice Él: confírmame, Señor. Pues ahora, oh Jehová, un hombre, hermano, temeroso delante de Dios, que no podía hacer las cosas él solo, porque él sabía que si iba solo iba a fracasar. Aunque ya Dios ya le había dado la promesa, hermano, que le estaba dando sabiduría y ciencia para poder guiar, hermano, tanta multitud de gente que él estaba poniendo. Pero aquí, hermano, podemos mirar, y nosotros tenemos que mirar. Yo ahora andaba analizando esta palabra y le doy gloria y honra al Señor, hermano, porque nosotros te tenemos que pedir mucha sabiduría, Señor, discernimiento. Y me gozo, hermano, porque aquí el Señor dice que Él le habló por un sueño, hermano. Y muchas personas no creen que Dios hable en sueños. Y en la palabra está escrito que Dios nos habla en sueños. Y aquí podemos ver que el Señor a Salomón le habló por un sueño, pero aún le dijo: confírmame, Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Amén. El Señor nos habla por un sueño, y en el sueño el Señor nos alerta o nos habla lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Tal vez tú dices: pero es que yo no miro a mis hijos haciendo nada. Es que yo no miro a mis hijos que quieran con el Señor. Pidámosle al Señor una revelación por sueño. Pidámosle confirmación al Señor. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a hacer en su camino? Para que nosotros, hermanos, ya solamente estemos creyendo en la palabra de Dios, confiando que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no es lo que nosotros miramos, hermano, sino lo que el Señor nos ha prometido. Y aquí el Señor, hermano, tal vez David, tal vez, ¿verdad?, él dijo: pues mi hijo, yo no le miro talla que quiera servir al Señor. Pero ya Dios, hermano, ya lo había escrito en su agenda. Ya Dios ya lo había puesto, hermano, para un hombre que lo iba a usar en grandemente, en multitud, ¿verdad? Bendito sea el Señor por esta palabra. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el Señor, que mi hermana Irene y mi hermano Cristian se está gozando. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Quiero irme al 8, donde dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Pero antes de esto quiero leer Primera de Reyes 1:39. Aquí estamos hablando del rey Salomón, ¿verdad? Salomón no solo tuvo riqueza, como decía mi hermana, Salomón fue un hombre donde entregó 1000 holocaustos, donde el Señor le agradó el corazón de Salomón, pero también dice que Salomón fue ungido. Salomón amó a Dios también. Vamos a leer aquí el 1:39 y dice la palabra: tomando el sacerdote, dice, Sadó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Ungió, que significa algo muy hermoso. Era un hombre ungido. Y vamos a irlos al 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre. Aquí en esta palabra, el Señor no fue por casualidad que lo hizo rey a Salomón, no. Fue porque Él lo quiso, porque el Señor tenía un llamado para Salomón. Quizás nosotros ahora en la actualidad no podremos ser reyes, pero el Señor los ha llamado como a Salomón. Aquí en el 8 hay algo muy hermoso en esta palabra, que dice que no fue casualidad, sino que aunque Salomón no lo mereciera, como nosotros a veces no merecemos, ¿verdad?, sino que era un hombre ungido, un hombre que Dios lo puso como rey.
pero el Señor formó cada ser humano, cada persona, y podemos identificarlos en este corto versículo. ¿Cómo los podemos identificar? Que nosotros también somos esos personas que el Señor creó, como puso como rey a Salomón. El Señor, por medio de esta palabra, también tiene un propósito grande para tu vida, un propósito que quizás el Señor te va a usar en una área. Quizás Él tiene un gran ministerio, pero quizás tu ministerio está ahí estancado o no has avanzado porque a veces nosotros mismos no queremos seguir avanzando hacia adelante. ¿Por qué? Porque aún podemos ser usados, no significa. El Señor tiene grandes propósitos en tu vida, pero que este versículo se los quede muy grabado, que así como el Señor puso como rey, el Señor te está llamando por medio de esta palabra. Él también tiene un propósito grande en tu vida, para que tú vengas y te agarres de esas maravillas del reino, esas grandes bendiciones que son. Es que nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Y vamos a seguir leyendo aquí en el 11, en el 12. Y dice, y los que quieran, o sea que aquí dice el 11, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pidiste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes. Vamos a ir aquí a Primera de Reyes 3:5. Vamos a leer el 3. Aquí el 3:1. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, dice, no, el 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba al rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. O sea, aquí David hizo muchas cosas. A él se le acercaron personas. ¿Para qué? Para que le dieran un consejo, para guiar, porque aquí está hablando la palabra, que él pidió sabiduría para guiar a ese pueblo, para guiar a esa nación. Yo me imagino a este David, que se congregaba la gente haciéndole rueda a él para pedirle un consejo, porque este era un hombre que Dios lo ungió, un hombre que amó a Dios, un hombre. Esta palabra donde está hablando del 6 al 13, está hablando aquí claramente que este fue un hombre entendido, un hombre que amó a Dios, un hombre diligente. La diligencia te va a ayudar a avanzar hacia adelante, porque cuando tú eres diligente en el camino del Señor, en lo que el Señor te está pidiendo, dice que aquí Él pidió sabiduría, porque nosotros podemos. Yo lo digo por mí, porque actualmente yo no estoy trabajando y no me da pena decir, ¿verdad? Pero Dios te trató en mi vida de una manera muy grande, porque yo primeramente, yo estaba en un trabajo, pero el Señor me decía: ponme en primer lugar a mí. Pero yo le puedo decir que cuando tú obedeces, cuando tú dices: yo voy a poner en primer lugar, y quita tus ojos de lo que te está impidiendo seguir al Señor. No ponga la mirada en el ser humano. O sea, aquí lo que ayuda a esta palabra, que en medio de esta palabra puede llegar a tu corazón, que es la palabra que está hablando aquí, que el Señor, que este Salomón pidió riquezas antes que pidió, dice, sabiduría antes la riqueza. Porque como yo decía, cuando tú vayas acercándote más al Señor, cuando aquí yo puedo ver también que dice, cuando yo leí el versículo, ¿verdad? 3:3 de Reyes, Primera de Reyes 3:3, él amaba a Dios. O sea, como aquí me dice, Salomón pidió primero sabiduría para guiar un pueblo, era porque era un hombre entendido, un hombre sabio. Era un hombre sabio, un hombre que
como yo le decía, yo no lo dice en la palabra, pero puedo ver yo de tanto que él hizo ofrendas, holocaustos, 1000 holocaustos, él tenía ovejas, era el más rico, o sea, y fue un hombre que Dios tuvo misericordia de él, porque su padre era David, pero también dice aquí, sabiduría es como pedir sabiduría en lo espiritual, y ciencia. Era el hombre más sabio de esa época. Como yo le decía, fue el tercer y último monarca de esa nación. Un hombre que agradó a Dios, un hombre que amó a Dios. Y así está hablando el Señor por medio de esta palabra. Y dice, vemos, como decía, hay algo muy importante que dijo mi hermana. Mi hermana Gloria dijo, había humildad en él. Y así está pidiendo el Señor que tengamos ese corazón de humildad, pero agradable, que aquí podemos ver muchos puntos, del 6 al 7, el Señor probó aquí, vino a hacerle una pregunta, él quería ver cómo era el corazón de Salomón, porque así quiere el Señor, que nosotros vengamos con un corazón sincero, con un corazón humilde delante de él, un hombre que pidió sabiduría antes que las riquezas. Él pudo haberle pedido cuánta riqueza, pero podemos ver aquí, es la palabra que está hablando aquí, es la palabra que lo dice, que él pidió sabiduría antes que las riquezas. Y sigue leyendo la palabra, sabiduría y ciencia son dadas y también te dará riqueza y bienes y gloria. O sea, no solo a él le dio gloria, dice bienes, y dice nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Wow, es una palabra poderosa, porque Dios vio el corazón de Salomón. Así está el Señor esperando de que nosotros vengamos con ese corazón sincero a buscarlo a Él, y que nosotros, o sea, no es malo que la gente, ¿verdad, hermana, sea prosperada? No, porque como yo decía al principio, quien da todo eso, pero Dios lo hace, y como ve tu corazón, o tú te estás... Hay una palabra, hermana, sí, quiero leer una palabra que se encuentra en Proverbios 4:13. Vamos a leer la palabra aquí en Proverbios. Vamos a leer. Bueno, le doy el tiempo a mi hermano, lo voy a buscar. Estoy leyendo, hermana, que podemos ver, ¿verdad?, el corazón de Samuel, cómo Dios lo levantó, lo usó grandemente. Amén, le levantó un altar, hermano, porque aquí dice en el 13, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió a Salomón Jerusalén y reinó sobre Israel. Y aquí podemos ver, hermano, que él incitaba a la gente a buscar mucho al Señor. Lo incitaba a buscar mucho la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está llamando a todos. Y en Mateo 7:7 nos dice que pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, ¿verdad? Si nosotros no hablamos, hermanos, si nosotros no buscamos, ¿cómo? Amén. Y en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y en mi palabra, permanecéis en vosotros. Amén. Y vosotros pedid todo lo que queráis, dice, y os será hallado. O sea, si nosotros, hermano, no buscamos al Señor, ¿cómo vamos a recibir? Amén. Pero nosotros tenemos que buscar sus riquezas espirituales, hermano. Nosotros tenemos que pedir sus riquezas espirituales, hermano. Podemos ver Salomón, un hombre rico, pero también, hermano, entonces estaba leyendo cómo fue el final de Salomón, hermano, cómo él se desvió después del que el Señor le dio tanta riqueza, después que el Señor le dio tanto de él,
¿Cuál fue el fracaso de Salomón? Fue tremendo, hermano. Entró en desobediencia. ¿Por qué, hermano? Porque como dice la hermana, la riqueza no es malo, hermano. El tener no es malo. Lo malo es, hermano, exaltarte y decir, no, pues yo tengo. Y aquí podemos ver, Salomón, hermano, se fue desviando porque empezó a buscar una mujer las concubinas. El Señor nos lleva y dice, Señor, hasta aquí te doy lugar que tú sigas. Pero si nosotros nos vamos estirando nosotros solos, hermano, ahí sí ya tenemos problemas porque ya estamos desobedeciendo la voz de Dios, hermano. Nosotros, hermanos, si el Señor nos bendice, ¿verdad? Gloria al Señor, gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él, sin que nosotros le pidamos la riqueza material, Él conoce que nosotros vamos a vestirnos, calzarnos, comemos, nosotros pagamos renta, Él ya conoce todo, hermano. Pero cuando el Señor conoce el corazón altivo, hermano, que la persona pone sus carros delante de Dios y ya no hago nada porque tengo que hacer esto y pongo lo otro, ahí estás poniendo tus dioses delante de Dios y eso sí a Dios no le agrada. Y eso sí, hermano, ahí podemos ver también lo que también Salomón hizo, ¿verdad? Salomón lo desvió el corazón de Dios, hermano, cuando es tan bonito, cuando llevamos el corazón a Dios como Él quiere, hermano. Amén. Lo exaltamos al Señor, tengas lo que tengas, pero primero es Dios, hagas lo que hagas, pero primero es Dios, te digan lo que digan, pero primero es Dios. Y cuando Dios es primero, hermano, Dios se glorifica en todo lo que tú hagas. Amén. Ganas poquito, pero Dios te va a dar para que sobreabunde, dice la palabra, porque la palabra lo dice, hermano. Nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y creerle al Señor, pero tener cuidado, hermano, no poner tu carro delante de Dios, no porque el carro se me va a descomponer, yo no voy a hacer esto, o no porque mi hijo, y hermano, cuidadito de poner dioses delante de Dios, porque eso sí, hermano, ahí entonces va a venir Dios contigo, porque va a decir el Señor, bueno, con esta tengo que trabajar. Me está poniendo dioses delante de mí, porque eso fue el fallo de Salomón, ¿verdad? Después que el Señor lo usó en grandemente, le dio riquezas. Wow, fue un hombre rico en grandeza, ¿verdad? Pero le falló de esta manera, ¿verdad? Amén. Aquí, como dice mi hermana, es cierto, podemos ver aquí la historia de Salomón, pero esta palabra es para que cuando tú sientas que estás dejando al Señor por lo material, esto los puede ayudar a cómo nosotros guiarlos, como por medio de esta palabra en Salomón, que fue un hombre el más poderoso, el hombre ungido y todo, como decía mi hermana, es cierto, él después peca porque esto los puede enseñar algo en que cuando tú sientas que ya estás perdido, que tú ya no hay una salida y que tú estás más en las cosas del mundo, en los afanes de este mundo, puede ayudarte esta palabra a no caer como Salomón al final. Pero esto lo puede ayudar acá donde dice que él fue primero y pidió primero sabiduría. Quiero leer ahí en Crónicas 29:25 y dice la palabra, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Aquí está hablando claro la palabra. Él fue los engrandeció grandemente, pero que por medio de esta palabra te ayude, que quizás sí, él prefirió lo espiritual que lo material, las cosas que da el mundo. Y aquí pero aquí podemos ver que él puso primer lugar a Dios, porque por medio de esta palabra también el Señor ha preparado cosas extraordinarias para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. No importa lo que estás pasando, no importa. Pero como decía mi hermana, tenés que haber humildad, porque de nada nos sirve, hermanos, que nosotros digamos que amamos a Dios. ¿Y dónde están? ¿Qué estás haciendo en este momento? Le has dado la espalda a Dios y no lo has puesto en primer lugar. Así que por medio de esta palabra, que haya sido de bendición a tu vida, ¿verdad? Y que la pongamos por obra. ¿En qué? En que lo que le pidamos más
sabiduría al Señor para seguir caminando esta carrera que el Señor los tiene aquí hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y espero en este día que haya sido de bendición esta palabra, así que le doy el lugar a mi hermana. Y no desviarnos, hermano, no desviemos nuestro corazón. Si nosotros estamos caminando delante de Dios con humildad, pidiéndole a Él, tratemos de no desviarnos ni dejar que de nadie, hermano, nos aparte del Señor, ni de desviarnos, que nadie, hermano, porque el enemigo también puede usar, ¿verdad?, alguien para apartarnos, para que nuestro corazón se desvíe, pero nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, hermano, y pidámosle al Señor más entendimiento, más sabiduría de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser guiados por Él, amén. Y orar por todos, hermanos, orar por la familia, orar por todo lo que está pasando, amén. Orar por el que está caído, no solamente por la familia, sino por orar por todos, hermanos, porque ahí es donde el Señor se glorifica en todo lo demás, amén. Así es que el Señor me los bendiga, y si el Señor permite, estamos aquí el próximo jueves, amén, el programa Dios está el control, de 9:30 a 10:30, y le invitamos, hermanos, también que se conecten el sábado, en el programa Nación TV en Victoria. Los invitamos, hermanos, estamos ahí de 1 a 3 de la mañana, hermanos. Dios se glorifica tanto. También ahí hay llamadas en vivo, estamos orando por todas esas peticiones, amén. También, hermanos, les mandamos saludos a El Salvador. Sigamos orando por el ministerio Jesús es el Camino, puertas que Dios ha abierto en El Salvador, en Honduras, en México. Sigamos amén, orando para que el Señor, hermanos, se siga expandiendo con su palabra, amén. No callemos nuestra boca, hermanos, sigamos predicando, amén, que las almas se están perdiendo. Y si tenemos un llamado de predicador o de evangelista, o de andar evangelizando en las calles, hermanos, los invitamos para que hagamos la obra del Señor, amén. Dios me los bendiga, hermanos, buenas noches.